Hay un asunto que tenemos que considerar muy temprano en los estudios de los evangelios, y esto se llama el problema sinóptico. De hecho, nadie puede leer los cuatro evangelios sin observar que hay semejanzas y también diferencias. Se han notado a lo largo de la historia de la iglesia que el evangelio de Juan tiene una perspectiva muy distinta. Los otros evangelios, los tres, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos porque son distintos de Juan, y entonces estos tres se llaman sinópticos, como digo, y este término sinóptico viene del griego y significa visto conjuntamente. Otra vez, porque estos tienen más o menos la misma perspectiva, pero porque Juan es muy distinto. De hecho, hay semejanza entre Mateo, Marcos y Lucas de materia, orden, perspectiva y hasta palabras. Por ejemplo, hay pasajes en los tres que son casi iguales. También hay pasajes entre Mateo y Marcos o entre Lucas y Marcos con las mismas palabras. Y casi todo Marcos se incluye en los otros dos. Por ejemplo, 600 de los 661 de los versículos de Marcos se incluyen en Mateo. Hay muchos pasajes en Mateo y Lucas que no figuran en Marcos, pero entre sí son similares, aunque no son idénticos exactamente. Y 5. Cada evangelio contiene material que no figura en ningún otro. Entonces, el problema es que, ¿cómo vamos a explicar todo esto? ¿Por qué son los tres tan similares? Si hay una dependencia uno al otro, ¿cuál fue escrito primero? Entre los estudiosos, esta cuestión se llama el problema sinóptico. Y hay muchas obras, libros, artículos, etcétera, por muchos estudiosos, y bueno, mucha energía se ha puesto en este problema. La postura mayoritaria es que tenemos interdependencia o dependencia mutua entre los evangelios. Y de hecho, en primer lugar, tenemos que notar que Lucas pareció usar varias fuentes. Dice Lucas en su introducción, en 1.1, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. ¿Sí? Aparentemente él usó varias de estas fuentes. Y como ya hemos notado, casi todo el libro de Marcos es contenido en Mateo y Lucas. Entonces, la mayoría piensan que el Evangelio de Marcos fue escrito primero. Además, Mateo y Lucas se escribieron en un estilo de griego mucho mejor que Marcos. Y esto no tendría sentido si Marcos usó Mateo como fuente. Si Marcos hubiera usado Mateo, habría copiado el estilo de Mateo, seguramente. Con este argumento y otros muchos concluyen que Mateo y Lucas usaron el libro de Marcos. También, ya que Mateo y Lucas tienen materia que no figura en Marcos,
muchos expertos sostienen que estos dos deben haber usado otras fuentes, y especialmente unos identifican una fuente que se llama, que ellos denominan Q, y esto tiene que ver con una palabra en latín, no me acuerdo la palabra. Entonces este tesis es la posición de la mayoría de los estudiosos, y entonces se llama interdependencia, o sea dependencia mutua entre los tres sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Y de hecho con esta posición surge la pregunta: ¿por qué va primero Mateo en el Nuevo Testamento si no fue escrito primero? Y la respuesta en este caso sería que el libro de Mateo sirve como puente perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es verdad que el orden de los libros del Nuevo Testamento no es cronológico, sino lógico. Se arreglan estos libros temáticamente. También es verdad que esta postura no es problema con nuestra teología de inspiración, nuestra doctrina que Dios ha inspirado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha supervisado toda la escritura de la Biblia. Debemos tomar en cuenta que el papel del Espíritu Santo es supervisar todos los libros en la Biblia, también la colección de estos libros en el canon de la Escritura. De hecho, el Señor prometió a los discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría a ellos todo lo que Jesús les había dicho. Esto vemos en Juan 14, en los versículos 25 y 26. Juan 14, 25 y 26. Y esto garantiza exactitud, no importa si el autor estaba dependiendo de su memoria, tradiciones orales transmitidas o escritos disponibles. No importa la fuente, la supervisión del Espíritu Santo aseguró un texto exacto, según tenemos que hacer esta conclusión de 2 de Pedro 1:21 sobre la idea de inspiración. 2 de Pedro 1:21. Pero existe otra postura que tiene apoyo y que puede ser correcta. Se llama la posición de independencia. Mientras la posición mayoritaria habla de la interdependencia de los evangelios, esta teoría afirma la independencia de los evangelios. Obviamente lo escrito por Lucas muestra que existían fuentes y tradiciones orales y escritas. Y Mateo y Lucas, por ejemplo, pudieran haber adquirido su información sobre, por ejemplo, la genealogía de Jesús de registros del templo. Pero el punto de vista de independencia sostiene que no existe evidencia suficiente para postular una dependencia literaria entre los evangelios. La posición de interdependencia o dependencia mutua parece demasiado hipotética. En este tratamiento no tenemos tiempo para examinar todos los asuntos y factores de la cuestión, pero en resumen, Mateo, por ejemplo, era uno de los 12 discípulos que escuchaban
a los pies de Jesús y entonces él fue testigo ocular de los eventos y acontecimientos de la vida de Jesús. Y Marcos usó los recuerdos de Pedro, según padres antiguos de la iglesia y varias citas o citaciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Él ministraba y trabajaba con Pedro. Y también Pedro era uno de los 12 y testigo ocular. Lucas escribió después de consultar varias autoridades que encontró durante sus viajes con el apóstol Pablo, tal vez incluyendo María, la madre de Jesús, y vamos a hablar sobre esto un poco más. Y Juan obviamente no es parte de la cuestión del problema sinóptico, la cuestión de dependencia, pero Juan también era uno de los 12, era testigo ocular, aunque 93% de su materia es único y por eso no figura de igual manera en esta cuestión. Pero podemos decir lo mismo sobre él, que él fue uno de los 12 que escuchaba a los pies de Jesús. Entonces, ellos pudieron haber escrito y trabajado, escribiendo, produciendo estas obras bajo la supervisión del Espíritu Santo. Y es muy posible que cada uno escribió bajo esta supervisión del Espíritu Santo, que ya hemos visto en Juan 14, 25 y 26, y también aludimos a 2 de Pedro 1, 21. Cada uno escribiendo, seleccionando de su memoria e investigación, en el caso de Lucas, los eventos y enseñanzas para servir un propósito particular. La materia parece similar porque los autores nos están presentando los mismos eventos y enseñanzas hasta cierto punto. Las diferencias pueden ser explicadas en base del hecho de que cada autor tiene su propio propósito y necesidad en su ministerio, etc. Otra vez, estas obras son mejor consideradas proclamaciones o predicaciones arregladas temáticamente que historias con una organización cronológica. Entonces, otra vez, estamos hablando de una teoría de independencia, que ellos no tenían que depender el uno en el otro, que escribieron independientemente sin dependencia mutua en los otros. Y esta es la postura que quiero presentar a ustedes. Yo creo que es la mejor posibilidad, la mejor postura. Y hay un ejemplo interesante que puede ser ofrecido para ilustrar. Los partidarios de interdependencia o dependencia mutua señalan a materia parentética, que es idéntica, como prueba de dependencia. O sea, comentarios que el autor de un evangelio hace en medio de un evento, de una predicación, un discurso de Jesús. Por ejemplo, encontramos un ejemplo más destacado en la predicación de Jesús referente a la abominación desoladora. Ambos Mateo en su capítulo 24, en versículo 15, y Marcos en 13, 14, otra vez hablando registrando la predicación de Jesús sobre la abominación desoladora,
ellos incluyen las palabras el que lee entienda. En los dos evangelios, exactamente las mismas palabras. Supuestamente, no sería posible que ambos tengan el mismo comentario dirigido a sus lectores, a menos que sea caso de dependencia uno en el otro, o que uno hubiera usado una fuente escrita. Pero al maestro, a mi parecer, parece que esta opinión no tome en cuenta otras posibilidades. Vamos a ver. Aparentemente, ambos Mateo y Marcos trabajaron y ministraron en el área de Jerusalén y los alrededores, o sea, en Judea. Debido a que el Evangelio de Mateo tiene un fuerte matiz judío, además de otros factores, la mayoría de los estudiosos creen que fue escrito en Palestina. Por esta razón, Mateo probablemente estuvo ministrando en esa área y pudo haber tenido contacto frecuente con Marcos. En el relato del encarcelamiento de Pedro, por ejemplo, en Hechos 12, vemos en versículo 12, Hechos 12, que muchos estuvieron orando en la casa de Juan Marcos. Cuando regresó Pedro a esta casa de su encarcelamiento, quizás estuvo presente Mateo, ¿sí? Consecuentemente, es muy posible que Marcos fue familiar con la predicación de Mateo, igual que Pedro, y hasta que Mateo tal vez fue involucrado en la capacitación de Marcos en el ministerio. Podemos muy fácilmente imaginar que Marcos y Mateo trabajaron juntos predicando sobre Cristo y que también ellos enseñaron el pasaje de Daniel 9 de que Cristo hablaba en este ejemplo que estamos describiendo. Y en este mismo pasaje, en Daniel 9, sobre la abominación desoladora, el ángel dice a Daniel que necesita saber y entender. Interesante, ¿no? El ángel dice a Daniel que él necesita entender. Sería una suposición lógica que la necesidad de entender, mencionado aquí en Daniel 9 por el ángel, fue destacado en la predicación común de este pasaje por Mateo, Pedro y Marcos después de la ascensión de Jesús. Y luego, Mateo y Marcos podrían haber usado este énfasis en palabras parecidas a la predicación, sustituyendo el que lee por el que oye. Es muy posible, y esto explicaría por qué los dos usaron este comentario, el que lee entienda. ¿Sí? Porque ellos, los dos, Mateo y Marcos, fueron familiares el uno con el otro y su predicación, o tal vez Marcos fue familiar con el trabajo de Mateo. Mateo obviamente, probablemente, menos probablemente fue más o era más, tenía más edad, y él fue apóstol mientras Marcos fue discípulo, pero Marcos podía haber notado lo que predicaba Mateo, y Marcos pudiera haber usado los mismos comentarios en su obra, ¿sí? Entonces tenemos una explicación alternativa. Aún Lucas posiblemente tuvo contacto con los otros. En Hechos capítulo 21 notamos que Lucas hizo una visita a Cesarea y a Jerusalén.
Jerusalén. En el versículo 1 de capítulo 21, en Hechos, Lucas usa la palabra fuimos, incluyendo a sí mismo en el viaje. Entonces, es irrazonable pensar que Lucas tal vez conferenció con tales líderes como Mateo en Judea. Si no fuera Mateo, había otros que fueron discípulos en los tempranos días de la iglesia. Versículos 16 menciona a un discípulo que se llama Mnasón, un discípulo antiguo, dice en el pasaje, por ejemplo. Y versículo 18 habla de Jacobo y los ancianos. Otra vez, sería fácil imaginar a Lucas con Mateo diciendo: bueno, estoy pensando en escribir un día una obra presentando la vida de Cristo para los griegos. ¿Qué pensaría usted de esto y aquello? Etcétera, etcétera. Platicando así. Muy posible. Pero también Lucas probablemente no vio ni el Evangelio de Mateo en su forma escrita, ni el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Cristo hace una predicción en Mateo 26:13 sobre la mujer que lo ungió. Dice en este pasaje: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. El comentarista Alford dice que si Lucas hubiera visto o el evangelio de Mateo o Marcos, en Marcos tenemos el pasaje paralelo en 14:9, seguramente él lo habría incluido este relato, pero aparentemente Lucas no supo del evento en su investigación. Entonces, ¿es buena resolución del problema sinóptico? Pues hay que juzgar. Si esta teoría parece demasiado especulación, no es más que la especulación del uso de fuentes orales y especialmente de la fuente escrita misteriosa Q, que hablan los partidarios de la posición mayoritaria. De hecho, no sabemos realmente del grado de cooperación entre estos autores, y los que afirman interdependencia, ellos hablan como si los evangelistas vivieran sus vidas en completo aislamiento. Pero esto no fue la verdad. Es casi seguro que los evangelistas tenían contacto y pudieron haber cooperado en el sentido de comparar notas, decimos en inglés, que ellos pudieran haber conferenciado y platicado sobre varias cosas que ellos pensaban presentar en sus proclamaciones sobre Cristo. No sabemos. Entonces es especulación esta resolución, pero también es especulación la posición mayoritaria sobre todas estas fuentes. Y de hecho, yo creo que los evangelistas escribieron independientemente, sin usar las obras escritas de los otros. Y yo creo que esa es la mejor resolución del problema, y que ellos no tenían que depender de fuentes. Otra vez, tenemos unas fuentes que vemos en Lucas 1:1, etcétera, pero no
hasta el punto que hablan los partidarios de la posición mayoritaria. Yo creo que ellos obraron y escribieron independientemente.